Métodos anticonceptivos hormonales del curso de planificación familiar. Criterios médicos de elegibilidad por categorías para el uso de anticonceptivos por parte de la OMS. Categoría número 1. Son aquellas condiciones para las cuales no hay restricción para el uso del método anticonceptivo. En base al juicio clínico, pues su uso del método puede ser en cualquier circunstancia. En el caso del juicio clínico limitado, sí debemos usar el método. Categoría número 2. Condición en la que las ventajas de usar el método por lo general superan el riesgo teórico o probado. El juicio clínico nos dice que generalmente debemos de utilizar el método. Con el juicio clínico limitado, pues en general nos van a mencionar que sí debemos de usar el método. Categoría número 3. Condición en la que el riesgo teórico o probado puede superar los beneficios o ventajas de utilizar el método. Uso no recomendado a menos que otro método más aceptado no esté disponible o no sea aceptado. En el juicio clínico limitado, lo recomendable es no usar el método. Categoría número 4. Condición en la que el riesgo para la salud es inaceptable. El juicio clínico nos dice que el método no debe de ser usado. Es importante tener estas características siempre en mente antes de recomendar o dar algún método de anticoncepción a un paciente. Antes de iniciar cualquier método anticonceptivo debemos descartar las siguientes situaciones clínicas: trombofilia, enfermedad tromboembólica venosa, migraña sin aura, hipertensión arterial, dislipidemia severa asociada con otros factores de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus con vasculopatía asociada, hepatitis aguda, tumores hepáticos benignos, uso de anticonvulsivantes tales como fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, entre otros, la inmovilización prolongada y las primeras 3 semanas después del parto. Antes de empezar a hablar exclusivamente del uso y manejo de los anticonceptivos hormonales, me gustaría hacer un pequeño repaso del ciclo hipotálamo hipófisis ovario y hablar aparte de lo que son los aspectos de los cambios que suceden en la mujer durante su ciclo reproductivo. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, ya que estas circunstancias nos va a permitir conocer en una forma más adecuada cuáles son los mecanismos de acción que vamos a tener que modificar del ciclo de la mujer y por lo cual vamos a ocasionar de su eficacia anticonceptiva. Es importante tener en cuenta que para que una mujer tenga una menstruación debe de existir una correlación de 3 sistemas en forma conjunta. En primer lugar, vamos a tener una función hipotálamo hipofisiaria, que esto se localiza en lo que es parte de nuestro cerebro, que estos van a mandar una señal al ovario para la producción de 2 hormonas, por un lado el estradiol y por otro lado la progesterona, que a su vez van a modificar el endometrio en la mujer, ocasionando que este conste de 3 fases: una fase proliferativa, una fase ovulatoria y una fase secretora. Este tipo de fases del ciclo endometrial son las que van a preparar este endometrio para que la mujer pueda, en efecto, poder lograr un embarazo una vez que el óvulo ha sido fertilizado. Por otro lado, debemos nosotros de saber que para que exista en forma adecuada esto, en primer lugar debemos de tener una adecuada función hormonal. Por un lado, el hipotálamo va a producir la GnRH, la cual a su vez
va a regular la producción de las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante. En estos vamos a encontrar que en los primeros días del ciclo, la hormona folículo estimulante es la que se encuentra con un nivel muy apenas por arriba de la hormona luteinizante. Sin embargo, se presentan una pequeña caída de esta hormona, la folículo estimulante, previo a el pico que va a haber de hormona luteinizante, que es cuando va a suceder también la situación de la ovulación. Es importante que esta caída que nosotros vemos de la hormona folículo estimulante va a ser coincidente con un pico máximo de la producción de estradiol. ¿Qué quiere decir? Que cuando la hormona folículo estimulante se encuentra con los niveles un poquito más elevados, esto nos va a permitir que a nivel del ovario se esté produciendo en una forma continua el estradiol, el cual se va a ir acumulando y aumentando su cantidad hasta lograr un pico máximo, que va a ser cuando cae un poco la hormona folículo estimulante, y a su vez se va a presentar el pico de hormona luteinizante, y al iniciar el pico de la hormona luteinizante en su nivel más alto es cuando empieza a ver una modificación a nivel ovárico entre el estradiol y la progesterona. El estradiol empieza a tener una caída significativa y la progesterona empieza a elevarse en una forma importante. A su vez, esto va a repercutir en el endometrio, en primera parte, que cuando el estradiol y la folícula estimulante predominan, el endometrio va a crecer y se va a engrosar. Una vez que se produce el pico de la hormona folículo estimulante y la producción de progesterona, este endometrio va a incrementar la cantidad de glándulas que van a proveer una mayor vascularidad del mismo. Y una vez que llegan a caer los niveles tanto de progesterona como de estradiol, es cuando se va a presentar, ahora sí, la caída de ese endometrio y otra vez el reinicio del ciclo, donde los caídas de estos niveles vuelve a hacer que empiece a incrementarse levemente la producción de la hormona folículo estimulante. Aquí vemos otra vez la misma característica de una forma donde vamos a ver cómo se producen los cambios a nivel propiamente del ovocito, y este va a madurar para formar obviamente la ovulación y al final concluir con la formación del cuerpo lúteo. En cuanto a los anticonceptivos hormonales, es importante saber que tenemos algunas diferencias de los tipos de anticonceptivos. Por un lado tenemos lo que son los anticonceptivos hormonales combinados. Quiere decir que son aquellos que contienen tanto un derivado del estrógenos como un derivado progestacional. Tenemos a su vez hormonales que solo van a tener la presencia de los gestágenos. Y en cuanto a otro aspecto adicional, que estos los tenemos como lo que son intrauterinos o a través de aplicaciones subdérmicas. Y por último, pues vamos a hablar de la forma en que se aplican los hormonales de emergencia. En cuanto a los anticonceptivos hormonales, es importante que tengamos en cuenta dos características muy importantes, lo cual nos da una gran confianza de su uso y del por qué los promovemos en una cantidad tan importante. En primer lugar, que los anticonceptivos hormonales han sido parte de la práctica clínica por un periodo mayor de 40 años. Y en segundo lugar, que todos los métodos anticonceptivos hormonales van a tener alguna progestina, que es el mecanismo que va a proveer principalmente esa acción anticonceptiva. Es importante, antes de empezar a hablar ya propiamente de los anticonceptivos,
recalcar esta tabla que estoy poniendo a continuación, que son las contraindicaciones absolutas para los anticonceptivos orales combinados o los anticonceptivos combinados en general. En primer lugar, la lactancia materna o las primeras 6 semanas del posparto. Segundo lugar, una mujer mayor de 35 años o que sea fumadora, donde la mujer consuma más de 15 cigarrillos al día. La presencia de hipertensión arterial crónica no controlada, sobre todo cuando veamos que la diastólica sea mayor a 160 o maneje diastólicas mayores a 100. La presencia de migraña con aura, diabetes mellitus de más de 20 años de evolución o que tenga ya datos de afectación orgánica, tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda que haya tenido en alguna ocasión actual o pasada, la presencia de trombofilias, una cirugía mayor que va a requerir que nuestra paciente se encuentre con una inmovilización prolongada, lo que es la presencia de una cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares o múltiples factores de riesgo cardiovascular, la valvulopatía cardíaca complicada, cáncer de mama, hepatitis viral activa, cirrosis avanzada y tumores hepáticos. En cuanto a los anticonceptivos hormonales combinados, hay que destacar los siguientes aspectos. Pueden ser un método de elección para adolescentes que tengan una pareja estable y bajo riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la ovulación para suprimir el pico de hormona luteinizante. Su acción anticonceptiva se incrementa por el espesamiento del moco cervical y por los cambios que va a ocasionar el endometrio. Y antes de prescribirlos, nosotros debemos detectar factores de riesgo, por lo que una de las cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta antes de recomendar anticonceptivos hormonales es realizar una adecuada historia clínica e historial de padecimientos o condiciones de riesgo que tenga nuestra paciente. Otros de los aspectos a destacar es que entre sus beneficios se mantiene la regularidad del ciclo menstrual, disminuye el sangrado excesivo, previene o mejora en el caso de las mujeres que presentan anemia ferropénica debido a su menstruación, disminuye la dismenorrea, la hemorragia uterina disfuncional, el síndrome premenstrual y el dolor durante la ovulación. Hablando ya ahora de los anticonceptivos combinados orales, se ha observado que los regímenes extendidos y continuos mejoran los síntomas asociados con la menstruación y van a reducir los días de sangrado. En el caso de sangrados intermenstruales, el descanso de 3 píldoras o el cambio de progestinas va a detener el sangrado intermenstrual o el manchado. En el caso del anillo vaginal, la principal característica es que el nivel de estrógenos es más bajo entre todos los métodos anticonceptivos hormonales combinados. Se va a tratar de un anillo transparente de 54 milímetros de diámetro y un grosor de 4 milímetros con un polímero que nos va a contener 2.7 miligramos de etinilestradiol y 11.7 miligramos de tonogestrel, el cual va a estar liberando en forma diaria 15 microgramos de etinilestradiol y 120 microgramos de etonogestrel. Se va a colocar en el interior de la vagina el primer día de sangrado y se debe retirar a los 22 días. Generalmente después de 6 días va a aparecer el sangrado por deprivación. En cuanto a los anticonceptivos transdérmicos, usan un sistema de liberación transdérmica en forma de parche de 45 milímetros
de longitud por lado y menos de 1 milímetro de grosor. Este contiene 0,6 miligramos de norelgestromina y 0,75 miligramos de etinilestradiol. Nos va a liberar 20 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de norelgestromina. Durante los primeros meses puede producir sangrados y tensión mamaria con mayor frecuencia que los hormonales orales. Aquí es importante conocer que el primer parche se va a colocar el primer día de la menstruación y después hay que colocar uno cada semana por 3 semanas, seguido de un intervalo de 6 días. Se va a aplicar en diversas partes del cuerpo, espalda, abdomen y brazos. Debemos de evitar colocarlos en las mamas, ya que si nosotros colocamos estos parches en la mama podemos provocar una tensión mamaria y esto le va a ocasionar un gran problema a nuestra paciente. Los anticonceptivos también tenemos orales solos con progestágenos. Estos van a tener 75 microgramos de desogestrel, que es un gestágeno muy selectivo que inhibe la ovulación en un 97% y va a ocasionar, entre otros cambios también, el espesamiento del moco cervical, el adelgazamiento y la atrofia del endometrio. Su principal inconveniente es que va a tener un inadecuado control del ciclo con sangrados prolongados o amenorreas y que debe de iniciarse el primer día de la menstruación una toma diaria sin interrupción. En cuanto a los inyectables, tenemos la medroxiprogesterona. Esta es de 150 miligramos aplicándose cada 12 semanas. La primera vez debe de ser entre el primer y quinto día del ciclo. Tiene una elevada eficacia anticonceptiva por una importante inhibición de la ovulación. El moco cervical también va a ser más espeso y nos va a dar un adelgazamiento de la capa endometrial. Su falla en el primer año es del 6%, pero en mujeres consistentes en el tratamiento, su falla acumulada a 3 años es del 0,7% anual. Hay un aspecto que debemos de tener muy en cuenta en los hormonales inyectables solo con gestágeno, ya que estos pueden inducir una ganancia de peso. Además, debemos de tener precaución al utilizarlo, pues van a afectar de manera adversa la densidad mineral ósea, la cual se va a normalizar a los 2 años de la suspensión. No afecta el potencial fértil de la mujer, pero suprime la ovulación incluso hasta 22 meses después del cese del tratamiento y el regreso a la fertilidad puede ser lento. El implante subdérmico es un excelente método de control para mujeres y parejas que desean un método de larga duración. Su tasa de fracaso es menor al 1%. Es importante saber que su efecto es reversible y son mínimamente dependientes del apego de la paciente. La OMS considera que puede usarse sin restricciones de edad, ya que al parecer no va a afectar la masa ósea. Consiste en 2 varillas o cápsulas de Sinlastic, cada una con 75 miligramos de levonorgestrel, y se va a aplicar en la cara interna del suco bicipital medio del antebrazo no dominante de 6 a 8 centímetros por arriba del codo. Tenemos también un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, el cual es un dispositivo intrauterino que va a tener un depósito de 52 miligramos de levonorgestrel, va a liberar levonorgestrel a la razón de 20 microgramos al día y su eficacia es por al menos 5 años. Su mecanismo de acción va a consistir en impedir la fertilización del óvulo mediante la inhibición de la motilidad del esperma, además de espesar el moco cervical. Existe a su vez un dispositivo que maneja dosis más bajas ya que contiene tan solo 19,5 miligramos
y va a iniciar con una liberación de 14 microgramos al día, el cual va a ir disminuyendo en forma progresiva. Después de 24 días post inserción, va a disminuir a 10 microgramos al día. Después de 60 días, a 5 microgramos al día, y esta ya va a quedar como dosis durante 3 años en promedio, donde va a estar liberando entre 5 y 6 microgramos por día. Este dispositivo, que maneja una dosis más pequeña, lo recomendable es de que solamente se utilice por 3 años. A su vez, tenemos los anticonceptivos hormonales de emergencia. Aquí, el principal que vamos a utilizar es el levonorgestrel. La dosis que se recomienda es una dosis única de 1.5 miligramos, el cual debe de ser tomado antes de completar las 72 horas posteriores a un coito no protegido. Este nos va a prevenir el embarazo en el 94 al 98% de los casos y tiene una mayor eficacia si se administra en las primeras 12 horas. Sus efectos secundarios destacan náusea, dismenorrea y dolor abdominal. Es importante saber que puede alterar la fecha de la siguiente menstruación, para que en caso que una mujer no presentara su menstruación a más tardar la fecha esperada, deberá de realizarse como medida preventiva la realización de una prueba de embarazo. El otro medicamento hormonal de emergencia es el acetato de ulipristal. Este es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Se va a administrar un comprimido de 30 miligramos. Este puede esperar hasta antes de 120 horas posteriores a un coito no protegido. Tiene una alta eficacia en la prevención de un embarazo y no se va a recomendar en menores de 18 años. Anticoncepción hormonal en situaciones especiales. En el caso de la diabetes mellitus, si la paciente tiene un pobre control glucémico, no se recomienda la aplicación de hormonales, ya que esto va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Muchas veces nosotros vamos a poder aplicar este medicamento o los vamos a poder recomendar estos medicamentos en pacientes que tengan una diabetes que sea controlada y sobre todo que no tenga complicaciones que involucren tanto nefropatía, retinopatía o neuropatía. Otra de las situaciones especiales es la obesidad. En el caso de la obesidad, nosotros recomendaríamos entre los medicamentos principalmente, por un lado, el anillo anticonceptivo, ya que el anillo anticonceptivo vaginal se ha visto que no tiene una diferencia en ocasionar un mayor índice de masa corporal y a su vez, por su dosis tan baja, parece que puede disminuir el riesgo tromboembólico. En el caso de la hipertensión arterial, lo recomendable sería que el tipo de progestágeno nos puede indicar una influencia en el riesgo de tromboembolismo, siendo este más alto en progestágenos de tercera y cuarta generación, como lo que es el desogestrel, gestodeno, drospirenona, en comparación con el levonorgestrel, por lo que los progestágenos orales pueden ser recomendados, sobre todo cuando tienen levonorgestrel o etonorgestrel, lo que sería, por ejemplo, la aplicación del sistema intrauterino de levonorgestrel, por ejemplo, una de las métodos que podemos recomendarlo. En el caso de epilepsia, tenemos que tener en cuenta que las pacientes con antiepilépticos que tienen actividad convulsiva y que desean utilizar anticonceptivos
pueden desarrollar anormalidades, por lo que requieren una evaluación previa al inicio de estos. Los métodos que solo contienen progestinas son los recomendados como elección debido a su potencial para disminuir el umbral convulsivo. Los anticonceptivos con progestinas tendrán un muy alto riesgo de falla anticonceptiva cuando son usados en combinación con antiepilépticos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta para las pacientes que tienen esta característica especial. Por otro lado, tenemos la situación especial de las pacientes que son supervivientes de un cáncer ginecológico. Desgraciadamente, en nuestra época moderna, hemos encontrado que cada vez tenemos un número mayor de mujeres que padecen un cáncer ginecológico en edades más tempranas. Entonces, el primer aspecto que nosotros debemos de tener en cuenta es que todo hormonal que contenga algún estrógeno está contraindicado en el uso de las pacientes que tengan o hayan tenido algún tipo de cáncer ginecológico. Una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, es que no se ha encontrado alguna evidencia que el uso de implante de tonorgestrel nos va a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Pero, sin embargo, estos no se recomiendan en los primeros 5 años posteriores al diagnóstico. Entonces, sí es importante que nosotros debamos de tener en cuenta varios aspectos para reducir el riesgo en este tipo de pacientes. Por ejemplo, lo que es la recurrencia de enfermedad sensible a hormonas previamente diagnosticada y tratada, el desarrollo de un nuevo de cáncer o el evento tromboembótico venoso.